Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a dedicarlo a Bolivia, el país suramericano que está viviendo un proceso político muy interesante. Tenemos tres expertos que nos van a hablar sobre el tema, qué es lo que está ocurriendo, así es que de inmediato les presento y le damos la bienvenida al profesor Javier Calderón. Él es el presidente del SMI International Group y experto en negociación y manejo de conflictos. Es profesor de la Universidad George Washington en Washington, D.C. y nos va a dar su opinión no solamente en relación al tema de Bolivia, sino cómo negociar y cómo manejar estos conflictos que hoy en día nos ocupan al globo terráqueo, a todos los ciudadanos, en vista de la pandemia del coronavirus. También le damos la bienvenida a Hugo Achá, abogado, experto en seguridad nacional y en contraterrorismo. Hugo conoce muy bien, pues su patria es Bolivia y él maneja muy bien lo que está ocurriendo en el área del crimen organizado y del ámbito político. También le damos la bienvenida desde Bolivia a Rolando Escarpantries, él es periodista y director del semanario Libertad. Bienvenidos. Vamos a empezar con el profesor Calderón. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Cuéntenos cómo está viviendo esta cuarentena. Bueno, buenas tardes, pues un gran placer para mí, igual saludarlo a Hugo y a Rolando. Placer y honrado de estar en este panel. Y pues como todos sabemos, estamos acá en cuarentena. Una situación muy paradójica, se puede decir, porque para los que nos dedicamos a este tipo de análisis de las cosas que pasan en el mundo, pues esto nos conlleva a nosotros mucho más trabajo, ¿no? El poder estar en casa cerrados, por el análisis que se tiene que hacer. A ver, que te cuento un poco. Yo vivo en Massachusetts, el área del estado de Massachusetts ha sido declarado el día de ayer desastre de salud por el presidente Trump, por la elevada situación de los contagios, en donde ustedes saben perfectamente, de acuerdo a los números, va subiendo día a día, ¿no? No se sabe si es el control, no se sabe cuáles son ya las medidas, aunque se tenga uno de los mejores sistemas médicos que existe en el país, que es Massachusetts. Estamos, básicamente, estamos rodeados de los mejores hospitales, vamos a ponerle entre comillas, del mundo, y aún así se está teniendo esas grandes dificultades por esta pandemia. La población, sí, con mucha preocupación en el aspecto económico, en el aspecto social y más que todo en el aspecto psicológico de todo lo que conlleva esta situación. Tú mencionabas cómo podemos negociar ahora en estos tiempos acá. Mira, es sumamente compleja esa situación porque lo que siempre nosotros manejamos en la parte de todo conflicto social, porque esto ya no es un conflicto social, es una crisis muy elevada, tanto dentro de las familias, digamos, dentro de la comunidad misma, ¿no? Es que va a aflorar muchísimo lo que es la parte emocional, ¿no? Se están haciendo muchos estudios y se están realizando ya aquellas proyecciones de cuánto va a ser el daño psicológico dentro de la sociedad en estos días. Y no es simplemente el poder no salir de casa, que es una de las grandes herramientas, digamos, para poder combatir el virus, sino es la convivencia misma, uno, el aislamiento social, y otro, la incertidumbre que tiene la población en torno a esto, ¿no? Porque no hay cifras y no hay tiempos en que nos pueda decir, o sea, esto va a ser hasta tal fecha de edad. O sea, es una incertidumbre enorme y el miedo obviamente ha cundido también en lo que es la población, y eso hace que se desestabilice totalmente ese manejo de lo que es un sistema social en todo lado. Y eso pienso que no solamente acá en los Estados Unidos, sino en todas las partes del mundo. Estamos viendo los resultados en Italia, estamos viendo los resultados en España, ya con algunos extremos, se puede decir, en lo que conlleva esta parte de lo que es el aspecto psicológico.
Contarte más que acá está muy tranquilo, ¿sí? Hay algo positivo que se rescata y justamente ayer conversaba con algunos expertos acá en cómo se está viendo un crecimiento, digamos, de la gente y la conciencia al ver el aspecto de la naturaleza, que a veces no hemos tomado muy en cuenta esa parte. Se están viendo días mucho más claros, no hay mucha contaminación, el smog, las aguas, las plantas, o sea, absolutamente todo está generando una transformación en la cual yo pienso que ese va a ser uno de los grandes factores para que nosotros podamos pensar un poco y podamos salir de toda esta crisis de una manera mucho más inspiradora, con mayores perspectivas hacia adelante y no tener, digamos, esa recesión que se nos viene y enfrentarla de una manera negativa, ¿no? Pienso que hay muchos otros factores que nos van a poder permitir como sociedad el poder enfrentar eso con mucho optimismo y además hacer grandes cambios también, Maybor. Y pienso que mis colegas van a estar también de esa manera. Sí, excelente. Rolando, cuéntanos cómo te sientes en cuarentena en Bolivia, en informaciones preocupantes, así es que más o menos damos un poco la situación. Claro que sí. Mira, cabalmente, minutos antes de empezar este programa, terminamos la grabación de un programa para las radios acá en Santa Cruz con un psicólogo analizando el costo humano o las repercusiones en la psicología y en la sociología. Muy interesante. Ahora, creo que nosotros en Bolivia hemos tenido la suerte o la bendición de haber enfrentado 21 días de paro entre octubre y noviembre, donde se despertó la solidaridad. Se dio mucho la solidaridad en ese tiempo y ahora está siendo más necesaria todavía. Se empieza a ver nuevamente esa solidaridad, solo que se pone también al límite la resistencia humana. Hoy día, cabalmente, en ese programa que me va a ser muy útil para exponerlo con ustedes también, analizábamos que hay un fenómeno sociológico que se está dando, más allá del tema de la cuarentena, la presión en cuestión del encauzamiento, son simples herramientas y hay algo que nos está empujando como sociedad a hacer un cambio de paradigma, un cambio en nuestras prioridades, como lo acaba de expresar, por ejemplo, mi colega acá, Javier. Entonces, en ese sentido, la gente empieza a cuestionar mucho, pero también se ve la presión, se ve un poco de agresividad en las redes sociales por el tema del enclaustramiento. Hay tal vez una sobreexigencia a un gobierno que apenas está en transición. Todo el país viene una presión muy fuerte. En estos 21 días de paro de octubre y noviembre, la presión económica fue muy grande, pero hubo solidaridad. Ahora, que esa solidaridad sea exigida nuevamente, el costo social y el crecimiento humano va a ser lo más interesante de esta cuarentena en Bolivia. Venimos de un entrenamiento de 21 días de paro en octubre y noviembre. Hay presión hacia el gobierno, sí, porque es un gobierno de transición que no está preparado por lo inmediato de la situación, pero confío yo en que se van a dar las cosas. Pareciera que, como les mencionaba, toda la presión psicológica, la presión económica que se está dando por el coronavirus son simples herramientas de todo este fenómeno social que nos empuja a un cambio de paradigmas. Si vamos a hablar del tema del coronavirus, por ejemplo, había una alarma hace 2 días porque parecía que nos íbamos a una curva exponencial. Gracias a Dios, el día de ayer bajó la curva a una curva lineal. Tenemos 81 casos de contagiados. La primera muerte se registró el día de ayer. Entonces, es bajo comparado porque la curva mundial tendría que darnos, en el caso de Bolivia, casi 2.500 contagiados y más de 120 muertos. No estamos en esa curva, pese a que en realidad no ha habido un acatamiento adecuado de la población. A partir de ayer recién se ha visto un silencio total en las calles, un paro total en las calles. Se fue, creo que nuevamente el sonido. Pero yo vuelvo y repito, lo más interesante va a ser la parte humana. Hugo, muy buenas tardes, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ya tú tienes varios días en cuarentena, al igual que nosotros acá en la ciudad de Nueva York, que realmente es la primera vez que vemos la ciudad como una especie de gran fantasma, ¿no? Cuéntanos, Hugo, ¿qué te sientes? Bueno,
En el norte de Virginia, la medida ha sido acatada con un alto grado de disciplina y de responsabilidad ciudadana. Una diferencia que tal vez ha marcado también dentro de los Estados Unidos a un estado del otro fue el nivel y la calidad de la información. En algunos estados había cierta vacilación y reluctancia a restringir algunos derechos. El ejemplo más acabado se dio en el estado de California. En otros, la población, por cuestiones de dinámica social, no fue muy propensa a acatar las disposiciones de las autoridades locales. Creo que el ejemplo más claro se dio en el sur del estado de la Florida, donde las autoridades tuvieron que usar la fuerza pública para hacer que una buena parte de la población presente en ese momento en esas áreas, sobre todo turistas y turistas muy jóvenes pasando el Spring Break, se avinieran a cumplir las medidas de restricción de movimiento. En el norte de Virginia, la proximidad con la capital, el hecho de que la información fluyó de una manera mucho más concreta, mucho más precisa, creo que ha colaborado para que la población, por lo menos en el entorno más cercano en que uno puede percibir, hubiera tomado medidas con cierta anticipación, se hubiera venido a cumplir esas medidas de restricción y hubiera mostrado, en eso tengo que estar de acuerdo con los dos colegas que nos acompañan, de que ha aflorado un grado de solidaridad social cuando gente de la tercera edad ha tenido algún grado de emergencia, si esa emergencia no ha podido ser suplida de inmediato por los organismos de policía o de atención primaria en salud, la comunidad ha respondido en las áreas, en los condominios, entre vecinos, y creo que aflora ese tema. El tema de la naturaleza es también curiosamente llamativo y común, creo yo, al haber cesado en buena medida la actividad humana, el ver animales salvajes en las cercanías. Yo resido básicamente al frente de un gran parque y podemos ver desde ciervos, zorros, pequeños animales que antes era muy difícil de observar a plena luz del día transitando. Pero creo que hay una combinación, este hecho de esa pausa que se le está dando al factor ecológico y por el otro lado, por lo menos hasta acá, donde todavía no hemos visto grandes necesidades objetivas, el que la solidaridad ha aflorado espontáneamente y la cooperación ha sido una característica en la interacción de las personas y los vecinos. Excelente. Ahora nos vamos hacia un tema que tal vez no sea el más claro posible. Estamos hablando del futuro político de Bolivia. A raíz de los acontecimientos y de la pandemia que se ha expandido por todo el globo terráqueo, quedaron suspendidas las elecciones para la escogencia de un nuevo presidente, luego de los sucesos ocurridos a raíz de la declaración de fraude en las elecciones donde se declaró ganador Evo Morales. Quisiera conocer la opinión del profesor Javier como experto en negociación y manejo de conflictos. ¿Cómo ve usted el proceso? ¿La sociedad boliviana está cambiando? ¿Está previsto que acepte todo el proceso como se ha venido dando? ¿O hay un resquebrajamiento y una sociedad dividida en dos, como ocurre en buena parte de los países de América Latina? Teníamos una gran esperanza con todo el proceso que se dio después desde el fraude electoral y todo el proceso mismo del nuevo gobierno transitorio. Se tenía una gran esperanza en el poder no transformar, porque tú sabes que las transformaciones estructurales de un país y dentro de la sociedad tan resquebrajada como la de Bolivia, era muy difícil gestionar el cambio. Lo que sí se requería era una conducción de ese proceso de una manera mucho más ordenada, se puede decir, y mucho más consciente en lo que nos iba a llevar en la transición. Lo que ha ocurrido y lo que ocurre ahora ha habido muchos factores. Uno han sido los factores después de la asunción de la presidente, los grandes errores que se han cometido, y lo tenemos que decir, han habido grandes errores de estructura en donde han generado en la población esa pregunta grande, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Y no solamente en el proceso en que la presidenta se hace candidata,
sino en el mismo manejo inicial de todo el proceso de transición en donde se cometieron errores. Ahí fue, digamos, el gran resquebrajamiento de la confianza que dio esos 21 días en toda la población y también en la parte de que emergieron nuevos líderes, pondremos entre comillas, para poder tener ese cambio estructural. No ocurrieron las cosas de esa manera, ocurrieron, como digo, muchos errores y obviamente en la consecución de los nuevos líderes, por la inexperiencia que se tiene en el manejo de crisis, porque Bolivia vivió una crisis, vivimos una crisis muy compleja, no estamos en un conflicto, eso es lo que muchos de los profesionales en mi país no lo quieren aceptar. Los conflictos siempre son latentes y nosotros tenemos ese conflicto hace 14 años, si nos vamos a poner dentro de este proceso de un cambio estructural de sociedad. Lo que llegamos ahora es una crisis. ¿Cómo salimos de esa crisis? Y no es solamente teniendo un gobierno transitorio o un nuevo gobierno, sino es una estructura, es un cambio estructural de toda una sociedad que ha estado adormilada, puede decir, o ha estado, no sé, pareció que hubiese estado con alguna dosis de alguna droga, que han estado todos somnolentos y no hemos podido abrir los ojos. Entonces es algo muy complejo el poder ahora abrir los ojos, querer ver un nuevo camino y no tener las herramientas para poder hacerlo. Entonces la crisis en esta vez se ve más compleja. Ahora, con la pandemia o más, que íbamos a un camino, digamos, electoral no muy sano, vamos a ser honestos, y pienso que la primera situación para que podamos nosotros arreglar muchos de los problemas de las crisis en nuestro país es reconocer nuestros errores y reconocerlos desde muy adentro, como estructura, como sociedad, como sistema político, como mismos actuantes dentro de nuestras responsabilidades ciudadanos. Dentro de este proceso tenemos que ser conscientes de los grandes errores que tenemos. Entonces, ahí es donde no nos ha podido permitir y no nos ha ayudado ver este cambio estructural. Sí estamos muy divididos y no te voy a decir simplemente que estemos divididos en dos sociedades, en dos grupos, no, hay mucha división. Uno, porque se han preocupado de generar el regionalismo en el país de nuevo a raíz de muchas situaciones que se han ocurrido en esta transición. Eso ha sido muy asentado, el regionalismo, que es una enfermedad que nosotros la tenemos los bolivianos, y muy arraigada, pero ahora la han vuelto a hacer resurgir, cosa que daña muchísimo. Entonces ahí, imagínate, nos dividen enormemente, y no solamente en dos lados, lo pueden dividir en 3, 4, hasta 5 sectores sociales. Y entonces esa es la parte compleja. Ahora, ¿cómo volvemos después de la pandemia a poder generar todo este proceso? Y pues va a ser muy importante de cómo el gobierno ahora transitorio, no solamente el gobierno transitorio, sino ahora todos deberían estar, yo digo, con las manos dentro de este proceso. ¿Qué es lo que podemos hacer como líderes para primero parar esa gran curva que se viene para Bolivia? Y escuchaba a Rolando muy optimista de que la curva nos sirve. Tenemos muchos otros factores en los que no estamos viendo, en las ciudades que no se está llegando a hacer los test, la gente misma que no está respetando cierta tema de cuarentena, y eso es por una estructura social que tenemos que es muy peligrosa. Hace 2 días alguien me mandó un estudio en la proyección de acuerdo al comportamiento que se tiene ahorita de la pandemia en el país, en donde son cifras alarmantes en las que se espera en nuestro país. Dios quiera que se equivoquen. Mayor, siempre digo, los analistas que manejan los números, Dios quiera que se equivoquen en esto, porque sería una catástrofe grande. Entonces, depende muchísimo de cómo se va a manejar este proceso hasta septiembre, que el TCE ahora ha anunciado más o menos que se va a realizar las elecciones hasta septiembre. No leí muy bien, pero es que de mayo a septiembre, y hay ya la oposición de muchos candidatos, los líderes de los partidos, que dijeron que no, que se tiene que hacer antes. ¿Y cuál es ahora, en este momento?
¿cuál es, digamos, la premura de poder hacer esto? Primero tenemos que salvar al país de esta catástrofe médica, porque es una catástrofe médica, es una crisis médica. Entonces, ahora es el tiempo donde podemos generar ese cambio estructural, ese cambio de la aplicabilidad de todos esos líderes que quieren un país nuevo, que es lo que están pregonando, que se quieren no solamente dejar ahora al gobierno, y lo que se está haciendo es dejarle al gobierno que cometa la mayor cantidad de errores políticamente. Y no estamos en eso. Tenemos que ser más conscientes. Estamos jugando con vidas humanas. Y te digo, se está viendo eso. O sea, se está dejando al gobierno transitorio de que haga las cosas, de que cometa los errores, todo para después cobrarle políticamente. Entonces pienso que estamos en una situación muy compleja. Tenemos que tener mucha capacidad de análisis de la crisis que estamos viviendo en nuestro país, porque como tú decías, estamos viviendo la pandemia y la crisis política, que son dos cosas que no se ayudan en este momento, porque la están llevando como una bandera. Ahora la parte de la pandemia la están llevando como una bandera política, donde nos están desuniendo mucho más, y eso se están, y no solamente es el partido del expresidente que salió, que se están predisponiendo a hacer esas cosas, sino también de los partidos que están ahora en contra del gobierno transitorio actual. Entonces es una lucha de poderes, una lucha que lo único que hace es dañar al pueblo boliviano, lo único que hace es ir en contra de la sociedad boliviana y confundirla. Ahí Hugo decía muy bien, una de las grandes bases que se tiene y el poder que se tiene es la información, una información muy bien detallada. Y eso es lo que menos ahora tenemos en Bolivia, tanto del manejo de la pandemia, tanto como el proceso político, que es lo que necesitamos. Entonces, cuando digo negociemos en el país, vayamos a controlar esta crisis, hay muchísimas herramientas. Obviamente, como siempre lo he dicho, nosotros los bolivianos, Maybor, y esto siempre lo he dicho con la mayor franqueza en mi país, no sabemos negociar. Nosotros no sabemos poder sentarnos en una mesa a poder dirimir cualquier tipo de conflicto que tenemos y no llegar a las crisis. Bolivia está dentro de los anales en el país productor de mayores conflictos y el de menor manejo de conflictos. Entonces, imagínate, y eso es simplemente también por la idiosincrasia que tenemos. En estos 14 años nos han destrozado nuestro aparato académico profesional, han hecho de nuestros profesionales mediocres. Entonces, ¿dónde tenemos una base poderosa para poder llegar a generar ese cambio? No es que no querramos, no tenemos las herramientas, no se tienen las herramientas en mi país. Estamos careciendo de mucha aplicabilidad de eso, y es lo triste, eso es lo triste. Complejo el panorama, sí, pero tampoco que no pueda tener una solución, ¿no? Va a ser muy difícil, y pienso que Rolando, que está en el país, va a apoyar un poco más lo que he ido. Yo recién he vuelto también del país hace meses, y se ha visto esa parte. Tengo mucha comunicación con ciertos sectores en el país, también que están muy preocupadísimos en ese análisis, y no solamente en el análisis, sino en las acciones que se deben tomar en ciertos lugares, como por ejemplo el TCE, por ejemplo como el manejo mismo estructural de todo el andamiaje del gobierno transitorio, donde tenemos todavía todo un sistema de estructura, de manejo de estructura del anterior gobierno. Entonces, ¿cómo podemos salir hacia adelante si es como tener un enfermo en la cama que solamente le han curado las heridas por dentro o por afuera, ¿no? Y por dentro sigue enfermo? Entonces, es triste. Ese es uno de los temas, Javier, que nos preocupa. Y me voy controlando, porque cuando eso ocurre y cuando hay un tiempo de por medio, por lo general, lo que nosotros llamamos, y creo que Hugo también está en esta misma línea, esas organizaciones criminales que estaban con el poder político durante el gobierno de Evo Morales,
aprovechan cualquier elemento que se les presenta para recuperar el espacio perdido, para mejorar o cambiar lo que no lo hicieron bien, los errores, y volver a conquistar el poder y la legitimidad. Le pregunto a Rolando, ¿existen posibilidades reales que Evo Morales regrese legitimado a Bolivia y retome el poder por alguna vía? Puede ser por uno de estos enviados, así como ha ocurrido en otros países. No, no lo existe, va a intentarlo. De hecho, fue una conversación que hemos tenido los últimos 3 días con un coronel de la Armada, que gracias a Dios desde hace un buen tiempo nos pasa información. Fue clave durante los 21 días de paro. Y, por ejemplo, hay ensayos, ¿no? La ex ministra de Salud lanzó el día de ayer una fotografía del Ecuador denunciando que el gobierno utilizaba equipos de protección para hacer campaña y repartir comida que debería ser entregada a todo el país. Y resultó ser que la fotografía era del Ecuador. No tenía nada que ver. Evo Morales el día de hoy festejó los 25 años de fundación del movimiento del socialismo también, lanzó arengas de que iba a regresar. Están muy disminuidos en las calles, muy disminuidos, no tienen credibilidad, no tienen protagonismo político, pero sí tienen presencia política. Recordemos que ellos tienen todavía 2/3 del Congreso. Entonces 2/3 quiere decir que ellos definen a no ser que la presidenta o la presidente utilice los decretos presidenciales, ¿no? Pero lo que no tienen ellos es el protagonismo político. Lo que hemos calculado nosotros es que van a haber intentonas, van a intentar inclusive lanzar la gente hacia los saqueos, pero no hay excusa para los saqueos. Es decir, van a intentarlo, pero no tienen un argumento sólido. El peligro, como lo decía Javier, no es tanto el regreso del MAS, es la incertidumbre que se da. ¿Y por qué la incertidumbre? El día 16 de febrero salieron unas encuestas donde lo que llamó la atención es que el 35% estaba indeciso. Las encuestas de cerca de mediados de marzo, un espaciamiento de un mes, daba un incremento, se llegaba a un 42% de indecisos. Es decir, los 3 candidatos principales fuera del movimiento al socialismo son candidatos de derecha. En la primera encuesta estaban más o menos parejos, alrededor del 15% cada uno, entre el 13 y el 15%, pero ya para la segunda hay un candidato que pierde, pero los votos no van a los demás, van a los indecisos. ¿Qué sucede con esto? La radiografía que se hace es que es una sociedad contestataria, se ha vuelto intolerante y perfeccionista con los políticos. Entonces cada vez hay más incertidumbre de dónde va a ir el voto. Eso no es sano. No es sano desde el punto de vista sociológico, porque cuando se incrementa demasiado los indecisos, te puede llevar a una revuelta generalizada. Ese descontento tiene que encontrar algún tipo de válvula de escape. Históricamente la humanidad ha demostrado que esa válvula de escape son revueltas. No queremos llegar a eso. Creo yo que no son altas las expectativas de la población, sino que hay una mediocridad en la oferta de la clase política. Un paso importante que inclusive lo criticó mucho Andrés Oppenheimer fue la candidatura de Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque Yanine Áñez tuvo la oportunidad de simplemente hacer una transición rápida, pudo llamar elecciones en enero, en febrero, y todo este paquete de problemas de la pandemia, de problemas económicos, estaría en un gobierno que tiene 5 años para hacer algo al respecto. Entonces ella tuvo la idea o la voluntad de ser candidata, que es legal pero no es legítimo. Entonces hay una irrupción, hay una fractura en lo que tendría que haber sucedido, y eso tiene un costo político. Nosotros hemos calculado que el hecho de que las elecciones no fuesen ni en enero ni en febrero, sino se dejaran para mayo, fue para mostrar algo de gestión en el gobierno y poder ser candidata. Pudieran hacerse las elecciones en junio, pero la van a estirar a septiembre, por lo que nos han dicho internamente, inclusive puede ser en octubre, para tratar de recuperar un poco de imagen y protagonismo político. De nuevo, los políticos no piensan en el país. Yo que tengo la gracia y la dicha de haber tenido el contacto con varios presidenciables, en reuniones internas, ellos están preocupados porque no saben si van a ganar o no la presidencia, está muy parejo. Pero al mismo tiempo, no están pensando en un frente de unidad, están pensando en tener presencia en el Congreso. Esa es la vieja política, la insana política, y como identificaba Javier Calderón, es el problema del sistema político vigente, ante el cual la sociedad se ha vuelto peligrosamente contestataria. Hay mucho por hacer, hay un vacío en este momento, hay un vacío de representatividad por ese 42% de indecisos.
No sabemos qué va a pasar. Yo que tengo contacto más con la gente de barrio por las redes que se han armado en el activismo, el sentimiento es que no hay una representatividad, hay un vacío grande. Se pensaba que iba a haber un outsider y el supuesto outsider está en franca caída, en franca picada, en la intención de voto. Entonces, creo que hay que ser prudente, hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Confío más en la sociedad civil organizada que en la clase política. Interesante eso. Hugo, con la caída de Evo Morales, ¿se acabó, hubo un resquebrajamiento del poder del crimen organizado en Bolivia o simplemente permanece intocable y con los lazos con el poder político? Bueno, apreciada Maybor, la respuesta a eso es triste, es inquietante, pero es real. El poder del crimen transnacional organizado en Bolivia no se ha degradado, no ha disminuido, ni representa un menor riesgo para Bolivia como sociedad civil, de ninguna forma. No es un secreto para ningún boliviano, y menos ahora cuando se dan las imputaciones formales en contra de la cúpula del gobierno venezolano, que refleja una acusación hacia el broker de las transacciones del circuito de lo ilícito, que cuando vayan a enfocarse en los proveedores van a caer inexorablemente sobre Evo Morales Ayma y su organización. Porque, ¿qué sucede? Y esto es algo que está escondido a plena luz del día. El expresidente Evo Morales es el presidente de la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba. Es decir, continúa reteniendo el control objetivo y organizacional de la entidad, de la organización que es la mayor productora unitaria de cocaína en el planeta. Eso no quiere decir que Colombia en su conjunto no tenga una mayor producción de cocaína o el Perú, pero en Colombia, por ejemplo, y tú lo sabes muy bien, tienes 14 grandes organizaciones y una treintena de organizaciones medias que entran en ese circuito. En Bolivia, fuera de la organización que apalanca el poder efectivo de Evo Morales como figura política, está esta entidad que es la base para una actividad ilícita de alcance transnacional. El efecto sobre Bolivia en 14 años fue que el Estado se convirtió en algo nunca antes visto, en un híbrido a donde la estructura formal del Estado en lo externo se convirtió en el gran facilitador del ciclo financiero de lo ilícito y en lo interno se constituyó en política de Estado la desinstitucionalización del mismo. Desapareció cualquier semblanza de independencia de poderes, el Poder Judicial se convirtió básicamente en un instrumento de represión, se llevó a cabo un proceso sistemático de corrupción, se usó la corrupción como método, casos de corrupción que se convirtieron en emblemáticos, el más reconocido y mediático, el de la pareja del entonces presidente Evo Morales, la señora Gabriela Zapata, que tuvo un profundo impacto y efecto sobre la conciencia ciudadana. Y algo que han mencionado mis dos compatriotas, que vale la pena resaltar, esos 21 días de los que habla Rolando, esa capacidad ciudadana de la que habla Javier, nos permitió un fenómeno único en las Américas. La revolución boliviana que depuso a Evo Morales y que fue capaz de retirar del poder a una organización que se había mostrado eficientísima en neutralizar a la sociedad civil organizada en partidos políticos o en instituciones, se vio sin respuestas cuando esa misma sociedad civil actuó per se, cuando la iniciativa se trasladó a las calles, cuando las barreras no podían ser rotas simple y sencillamente porque no estaban en una barricada erizada de fusiles o con alambres de púas, eran pititas que se convirtieron, pititas son pequeñas cuerdas, apreciada Maidor para la audiencia que nos ve en el resto de América Latina, y donde la manera de imponer el cumplimiento de la voluntad del ciudadano no era la violencia, sino la persuasión. Ese fenómeno, a donde el aparato partidario no tuvo una participación, cuando se traslada a la transición democrática, encuentra a los partidos políticos totalmente despreparados para asumir esa responsabilidad. Y ahí lo que Rolando habla de que hay una intolerancia, por favor, tenemos que entender que él se refiere a la intolerancia del ciudadano, que se vio capaz de resolver una coyuntura política a partir de su decisión de base, al hecho de que el político al que él hoy día le entrega ese caudal y ese capital de decisión lo desperdicie en negociaciones que nada tienen que ver
con los intereses de la gran mayoría. Lo de los 81 casos, lo de la persona fallecida que falleciera en mi natal Santa Cruz, ¿es un reflejo de un buen manejo? Sí, en parte puede ser de que haya un buen manejo desde el punto de vista de los profesionales, que en Bolivia son pocos, pero también tienen que atender una población demográficamente pequeña. Pero también, ¿estamos reflejando una realidad objetiva o es porque no tenemos los medios necesarios para hacer un testeo masivo y para que la comparación no sea solo Bolivia? China, que hace de esto un manejo político propagandístico, llegó en algún momento a decir que tenía 0 casos en Wuhan, lo que es biológicamente imposible, porque implicaría que habrías tenido que congelar el proceso de la gente que tenía el virus en proceso de incubación. Reflejada esa situación, el propio gobierno chino tuvo que admitir que siguen creciendo los casos y que hay casos en otras ciudades. Estados Unidos de golpe asume el primer lugar. ¿Esto es porque hay una mayor cantidad de casos en Estados Unidos o es porque Estados Unidos, forzado por su estructura de sociedad democrática y teniendo los medios, puede testear a una mayor cantidad de individuos y está obligado a reflejar esos datos en transparencia? Cuando esas interrogantes las trasladamos a Bolivia, no tienen respuesta. No tienen respuesta porque no hay una infraestructura hospitalaria. 14 años con el mayor manejo financiero de la historia del país no se tradujeron ni en inversión en desarrollo, ni en inversión en salud, ni en inversión en educación. Hay un video que refleja una realidad triste, pero absolutamente veraz, que es que el expresidente Evo Morales reflejaba que era mejor construir canchas de fútbol artificial que centros hospitalarios, a donde no hay un reflejo de la inversión efectiva que nos permitiera decir que hoy día tenemos un aparato de salud pública centralizada en mejores condiciones para atender una emergencia como la que nos ocupa. Tal vez Rolando me pueda corregir, pero recuerdo, si no estoy equivocado, que Aníbal Aguilar decía que no habían más de 252 camas con capacidad de atención plena para casos agudos de síndrome respiratorio crítico agudo provocados por el coronavirus. Entonces, este conjunto de cosas creo que pinta un panorama difícil, a donde, y para cerrártelo, hay un gobierno de transición que solamente está en la superficie. Está en la superficie porque, ya lo dijo Rolando, 2/3 del Congreso lo controla el Movimiento al Socialismo. Ya lo dijo Javier, buena parte de la estructura de la administración de justicia y del funcionamiento administrativo siguen en manos del partido político de Morales, y a esa capa superficial que ha recibido las responsabilidades se le da una coyuntura en la que se introduce el debate de si era correcto o no, si era moral o no, si es percibido como ético o no por la ciudadanía que la presidenta en ejercicio se convierta en la presidenta candidata. Podemos discutir lo legal, ya lo han dicho ambos panelistas, es legal. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía y cómo se va a reflejar eso en las urnas? Eso es algo que ha quedado en suspenso porque la emergencia sanitaria ha trasladado ese evento a un punto en el tiempo que todavía no se sabe. Importante destacar el tema de la corrupción. No solamente en esos largos 14 años de Evo Morales, los grupos que se beneficiaron del Estado, que permitieron un alto grado de actividad, obviamente, manejar negocios con otros países, inclusive con otras líneas que no son muy legales, que se diga, están allí, están esos empresarios, contratistas del Estado, permanecen intocables, y ante la posibilidad de que haya algún cambio, ellos empiezan a tocar esas nuevas fichas, esos nuevos actores que se están presentando. Tenemos información que hay varios grupos de los más importantes que han empezado a tocar estos nuevos actores. Les pregunto al profesor Javier, ¿cómo se puede manejar esto? ¿Cómo es difícil desenterrar de la sociedad, del hacer público la corrupción, los cómplices de esa corrupción? Vamos a vivir con todos los años con este problema que se convierte en un flagelo y que destruye las instituciones democráticas de los países. Y sí, Maybor, mira, eso es sumamente complejo y muy delicado,
porque uno de los grandes factores por qué el país no puede salir adelante es justamente esa parte delincuencial que tenemos. La llamo delincuencial porque está inserta en base a todo el manejo social que se ha desarrollado estos 14 años. Se ha hecho como una institución la corrupción en el país. Es una institución en donde tú vas, dices, y cualquier manejo, transacción, por más mínima que sea, en nuestro país existe un grado de corrupción, porque la gente ha aprendido y se ha acostumbrado a hacer eso. Entonces, estructuralmente, dentro de la sociedad, tenemos ese gran reto de poder limpiar. Dos, tenemos un aparato judicial, pienso que es uno de los aparatos judiciales más irrisorios en Latinoamérica, porque tenemos todavía al Procurador General de la República, que era del anterior gobierno, en donde uno se pregunta, primero, ¿por qué sigue ahí? Dos, preguntamos, ¿por qué no hace las cosas que se tienen que hacer, que están ordenadas dentro de la ley boliviana? Entonces, ahí podemos empezar desde la Anchipa para abajo, la cantidad de jueces, de sistemas judiciales, fiscalías, todo, que es un aparato demoledor dentro de la corrupción. Si siguen actuando, cada día se ven jueces con prevaricato, jueces que fallan en favor de ciertos delincuentes que tienen que estar dentro de la cárcel, y esto estamos hablando dentro del aparato gubernamental. Entonces, es un cáncer que tenemos, pero enorme, en el cual yo digo, no sé cuál sería la solución. Es muy complejo crear nuevos jueces, crear un nuevo sistema judicial en el país. No sé, es sumamente complejo porque tú sabes, ese tipo de sistemas no lo hacen las instituciones, las hacemos las personas. Entonces tenemos que limpiar ese chip dentro de nosotros de la corrupción, de la ética profesional, del manejo de cómo nuestras instituciones deben ir y cómo tiene que ser mi comportamiento social ante la sociedad y ante esas estructuras. Y que eso es lo que tenemos arraigado en el país, es la estructura social. Las instituciones, pues obviamente, son las que nos aprovechamos, vamos a ponerlas así, para cometer estos actos. Entonces, eso es una de las grandes cosas que ha tenido que sopesar también el gobierno de transición, y por un gran error. Yo lo digo así porque ellos tenían en sus manos el poder, no erradicar obviamente todo, pero sí podernos dar la confianza de que se iba a empezar a generar ese cambio estructural de sociedad para disminuir la corrupción, pero cortarla, tú sabes, cuando tienes una infraestructura, y como decía Hugo, muy bien elaborada, muy bien hecha durante 14 años, y no vamos a ver solamente 14 años, podemos ir un poco más atrás dentro del sistema político que tenemos en Bolivia. Entonces, es una institución la corrupción, y en los sistemas políticos prácticamente de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es una gran pregunta, Maybor. Me gustaría tener algún análisis, algún estudio de cómo podríamos hacer. Hay muchísimas ideas, pero ahora en el país lo primero que se tiene que erradicar, pienso, es la estructura social, que es la que está dañando más al país y la que está manteniendo todavía esa estructura de la corrupción dentro de las instituciones, porque seguimos teniendo a esa gente que se ha unido durante estos 14 años trabajando y haciendo de las suyas dentro de esos procesos. Quisiera tener una varita mágica para poderla hacer, ¿no? Quisiéramos tenerla para mejorar en varios países. Le pregunto a Rolando, ¿hay socios de gobierno o régimen de Evo Morales que se mantienen y que para cualquier nuevo gobierno obviamente sería atractivo mantenerlo, supongo que en base a otros supuestos? En el caso, por ejemplo, de Irán, de China, de Rusia, ¿cómo ves tú ese nuevo manejo de relaciones? Durante la era de Evo Morales, de Nicolás Maduro posteriormente, y las relaciones eran extremadamente cercanas.
Hay muchos que dicen que de dominación inclusive. ¿Qué se piensa hacer? ¿Qué es lo que tú ves en el futuro con esas asociaciones estratégicas y por países y con Cuba, obviamente que no hay que olvidarlo? Claro, con Cuba las relaciones prácticamente se han roto, se retiraron a todos los médicos, entre comillas, médicos cubanos, se han retirado del país. El tema de la relación con Irán es algo que no se va a dar, no tanto por la voluntad obvia del gobierno, nuevo gobierno boliviano y el que venga si es de derecha, más que todo por un tema de estrategia geopolítica regional. No creo que la región, los grandes colosos de la región, más allá de Estados Unidos, Brasil, en este caso no creo que vayan a apoyar o permitir que se dé más injerencia de Irán en vecinos como Bolivia. En el caso de China, va a ser una relación bastante forzosa porque ya hay una deuda adquirida. Si mal no recuerdo, estamos en los 5.000 millones de dólares de deuda con China. Es una deuda morbosa que tiene intereses relativamente altos y como garantía están los recursos naturales. Entonces es una deuda de una estructura bastante morbosa, por lo cual es una relación obligatoria en los próximos años con China. En el tema de Rusia, nunca ha habido una relación fuerte en realidad, más allá de que Evo Morales en su momento anunció millones y millones de dólares en posible inversión rusa para petróleo y gas, nunca se dio. Hay presencia de Lukoil acá en Bolivia, pero son presencias más nominales, más representativas, no hay operación. Entonces, la relación se va a dar con China. Se va a dar, eso va a depender mucho también del escenario geopolítico mundial que está en pleno cambio, de la pandemia, por el tema de la guerra comercial. Bolivia no deja de ser un punto importante desde la época del Che Guevara, un punto estratégico para la, por así decirlo, colonización de Sudamérica, es estratégico y siempre va a ser de interés para cualquier potencia de izquierda o de derecha. Creo que no se ha logrado todavía una autonomía decente en lo que es el diseño de políticas nacionales. Hay una gran dependencia del coloso del norte. Entonces, ese tipo de decisiones de con quién se relacionan los gobiernos va a seguir fluctuando a depender de cómo esté el mapa geopolítico global. Excelente, Hugo. ¿Qué va a pasar entonces ya a nivel global con ese grupo eje del mal que se había prácticamente perfeccionado y penetrado en América Latina? ¿Tú crees que con la caída de Evo Morales y con lo que está ocurriendo en Venezuela pueda debilitarse ese grupo de naciones que comparten un proyecto común que no necesariamente tiene que ver con los deseos de los ciudadanos? ¿O piensas que se va a fortalecer en un futuro inmediato? Bueno, yo dividiría la respuesta en dos aspectos. Está claro de que buena parte de la respuesta a tu pregunta se va a definir en los estrados judiciales federales de los Estados Unidos. Vuelvo a reiterar, cuando el señor Barr, pero sobre todo los representantes de los distritos judiciales de Nueva York y de Miami, empiezan a describir la estructura de los acusados y la naturaleza de las acusaciones, uno tiene necesariamente que en el análisis tener la capacidad de observar que se está acusando al intermediario, se está acusando al broker. Venezuela no produce per se ni un gramo de cocaína. Es el gran intermediario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por eso hay una parte de uno de los indictments a donde se habla de parte del liderazgo de esta organización. Pero por el otro lado, y esto es interesantísimo en lo que está sucediendo en estas horas cuando Cliver Alcalá ya se ha entregado, cuando se especula de una posible entrega negociada de Carvajal, que podamos observar algunas cosas. Cuando miramos esa imputación, hay una parte donde dice que Hugo Rafael Chávez Frías, disgustado a raíz de ciertas eventualidades operativas que se habían dado en Bolivia, para nosotros los bolivianos eso tiene nombre y apellido. Eso ocurrió en diciembre del año 2007 en el aeropuerto de la ciudad de River Alta, cuando se apedrea a un Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana. Se ve forzado a decolar en condiciones no óptimas, se daña la aeronave, esta aterriza en Brasil, Lula impide que se la inspeccione, la inspección de la Policía Federal, y a raíz de ese incidente es que Chávez ordena a Diosdado Cabello
y ordena a Carvajal seleccionar un militar capaz de organizar una operación segura. Esa operación segura, si vemos el libro de Leonardo Coutinho, se bautizó como la Ruta del Alba, y hay un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana, el coronel Rocha, que describe cómo aviones del transporte aéreo militar boliviano decolaban con regularidad desde Bolivia llevando cocaína y aterrizando, o en una descripción que se hace con lujo de detalles, en la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía, que era básicamente el hangar presidencial, o en la base aérea del Libertador, e inclusive detalla qué personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas era el que hacía ese descargo. ¿Por qué recordar esto? Porque en tu pregunta, ¿cuánto va a impactar esto en Bolivia? Va a depender de qué tan rápidamente los funcionarios de estas fiscalías empiecen también a identificar las vertientes de aprovisionamiento. A partir de allí van a haber otros gobiernos en Centroamérica, por cierto, no todos de izquierda, algunos de derecha, que van a empezar a tener serias y severas dificultades para explicar ciertas transacciones. Y por último, ¿quién era el gran operador de este esquema? Está claro que era el gobierno cubano desde La Habana. Al otro lado es donde tenemos que ser muy claros. Rusia y China juegan una partida de otro nivel. Para ellos, el ciclo de lo ilícito es una cuestión que saben explotar de una manera oportunista para algunos, pero perfectamente definida en sus manuales de guerra asimétrica y de influencia y proyección de poder geopolítico. Hay que recordar el famosísimo La Guerra Irrestricta de Kuo Liang en China, a donde se dice que hay que aprovechar los ciclos del ilícito para debilitar la influencia, la solidez institucional y las capacidades de nuestro principal adversario, que son los Estados Unidos. Así que, pero fuera de eso, Rolando mencionaba el tema de las cuestiones de los créditos. Esto no es privativo de Bolivia, lo hicieron en Argentina. Cuando salió Cristina Fernández de Kirchner y asumió Macri, él intentó una negociación y una reestructuración de su relación financiera comercial con China. Se topó con el hecho de que todos los contratos eran interdependientes. Si se colocaba uno en duda, se tenía que renegociar la totalidad y Argentina no tenía la capacidad financiera para absorber el impacto de quedarse sin los créditos, de entrar en un default o de súbito de tener todas las garantías ejecutadas. En Bolivia pasa algo similar, está ocurriendo algo parecido en Brasil, a donde el embajador chino ha demostrado ser mucho más que un embajador y ha ocasionado un serio conflicto político a Bolsonaro, dadas las relaciones que fue capaz de cultivar, sobre todo en el eje Sao Paulo-Río de Janeiro. El gobernador de Sao Paulo es uno de los más enconados rivales del presidente Bolsonaro, que aprovecha hoy día la crisis del coronavirus. Entonces, estos actores van a traer algún grado de influencia en lo que está sucediendo. Yo quisiera ser tan taxativo y voy a darle a esto un tinte optimista como lo es Rolando al decir que Evo Morales no puede volver. De verdad que como una persona que fue afectada durante 11 años en uno de los casos de persecución política más sañudos y emblemáticos de la historia de Bolivia, yo quisiera creer eso. Desgraciadamente ahí es donde yo como ciudadano y como persona que comprende lo que sucedió en esos 21 días épicos, exista algún grado de madurez que impida la posibilidad de que un tecnicismo, por ejemplo, un resultado en primera vuelta con más de 10 puntos porcentuales debido a una dispersión exagerada del voto, le dé la posibilidad al partido de Evo Morales de obtener, si no la legitimidad, que en eso sí estoy totalmente de acuerdo con Rolando, que no la va a tener porque más del 70% de la población claramente va a estar en contra, pero que en el resultado electoral obligarían a que Arce Catacora se convierta en el presidente de la República y que en la práctica nuevamente el gran definidor de la vida y destino de los bolivianos vuelva a ser Evo Morales. En esa coyuntura estamos y desde lo externo hasta lo interno, como podrás ver, es muy, muy compleja, es muy, muy difícil. Es extremadamente compleja. Nos acercamos a la decisión que va a tener la oportunidad de ver cómo sus reflexiones finales y cómo ve a Bolivia ya en los próximos meses. Bueno, mira, primero, tener la gran capacidad de poder combatir, combatirla no, pero cuidar el problema de la pandemia en Bolivia, que hay sí muy buen pronóstico de acuerdo a los números que tenemos por ahora.
Si siguiera de esa manera, eso va a ser un triunfo también para el país, en muchos términos también, ¿no? En los términos sociales, y eso va a generar también una viabilidad política en el país en donde, dependiendo de los resultados, dependiendo de las acciones que se tengan, tanto de las autoridades como de la sociedad en sí, va a encaminar al país a un proceso electoral que no va a ser el óptimo, no va a ser el que quisiéramos, hubiéramos querido en ese 11 o 12 de noviembre que se perfilaba como algo que iba a haber un gran cambio en el país. Pero sí tener la capacidad, y esto decirle a mis compatriotas bolivianos que el país necesita un cambio estructural, y el cambio lo vamos a realizar los ciudadanos. El sistema político de nuestro país es un sistema político muy arraigado de muchísimas décadas, y hemos demostrado en esos 21 días esa confraternización, esa ciudadanía que ha tenido la capacidad de ser responsable en defender su país, y pues de la misma manera poder hacer que en este proceso, después de que podamos tener un control de la pandemia en el país, el ciudadano de a pie tenga esa conciencia de querer ver cuál es el futuro que quiere para sus hijos y para el país, porque eso es lo que prima, Maybor, y pienso que mis colegas están también de acuerdo. Lo que prima es eso, cuál es la vida que queremos en el país para nuestros hijos y para nuestra sociedad. Debemos pensarla muy bien. El país es un Bolivia riquísimo en muchas cosas que tenemos que recuperarlas, y pienso es la única responsabilidad desde el ciudadano. No vamos a tener el poder dejarle la obligación o la responsabilidad a los sistemas políticos en el país. Tiene que ser el ciudadano. Muchísimas gracias, Javier. Me gustaría también escuchar las últimas reflexiones sobre este tema con Rolando. Claro que sí. Yo creo que este de representatividad que se ve reflejado en el 42% de indecisos en los votos es una gran oportunidad, y es un reflejo en sí de la falta de madurez de la población de qué es lo que quiere, pero es una oportunidad en el sentido de que nos da el lapso de tiempo necesario para que se madure un poco más la idea, más allá de la intolerancia hacia la clase política, madurar la idea de qué es lo que queremos como país y que eso se refleje en las próximas elecciones. Pero habrá que ver qué líderes surgen en ese sentido. Hay necesidad de un recambio total en los participantes. Entiendo la preocupación que tiene sobre todo Javier, la manera en que lo ha expresado él. El problema es el sistema, pero el sistema primero hay que cambiar los actores, y en definitiva los actores no iban a cambiar si las elecciones se daban el 3 de mayo. Entonces yo creo que la providencia de alguna manera está actuando bajo las herramientas que sean para permitir ese lapso de tiempo para madurar el concepto de qué es lo que queremos y que aparezcan esos nuevos liderazgos. Muchísimas gracias, Rolando. Y bueno, le dejamos las últimas palabras a Hugo desde Washington, D.C. para ¿cómo lo ves? ¿Cómo pretendes observar a tu país de una manera diferente? Yo quiero, y esta es una expresión personal, pero creo que puede reflejarse y puede hacer que se sientan identificados mis compatriotas, creer en el espíritu de los 21 días, creer en la respuesta que yo le di a muchos compatriotas tuyos, Maybor, cuando me preguntaron por qué nosotros los venezolanos que hemos sangrado, que hemos sufrido, que hemos protestado, que nos hemos sacrificado, no hemos logrado lo que ustedes lograron en estos 21 días. Y la respuesta lógica, coherente y además veraz fue de que cada esfuerzo y cada sacrificio del pueblo venezolano siempre iba a una mesa de diálogo, siempre iba a la intermediación de partidos políticos que por su naturaleza y su dinámica, no tan disímil en los países de América Latina, privilegian sus intereses. Yo quiero creer de que eso que ha dicho Javier, eso que ha confirmado Rolando, va a prevalecer, que esa responsabilidad ciudadana, esa iniciativa va a ser capaz no solo de superar la coyuntura de una elección, sino de ser capaz de plantear reformas que otros países en la historia las han tenido y han demostrado que son viables. La Corea del Sur de Syngman Rhee, que pasó de uno de los países más corruptos del Asia a ser un modelo de escala mundial. Singapur, otro de esos ejemplos, que podemos tener
cuando la ciudadanía, cuando la sociedad, cuando el cuerpo civil del Estado descubre que tiene la posibilidad, pero sobre todo la responsabilidad de poder llevar a cabo esos cambios. Yo quiero creer en eso porque si es, y ojalá que sea, como ha sido mencionado, una bendición disfrazada que nos otorga la providencia a través de la emergencia de la pandemia, la posibilidad de reestructurar el proceso electoral y de darle a la sociedad boliviana una posibilidad de expresarse sobre el país que todos queremos. Muy bien, muchísimas gracias de verdad por la participación a Hugo Arla y al profesor. Este programa, si les gustó, va a estar completo en nuestro canal de YouTube. Les invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Si les gustó, déjenos un like. Y nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias.